buenos días a todos. Vamos a iniciar la segunda sesión de este diplomado de gestión del talento. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas bastante claves dentro de todo el diplomado y dentro de la gestión de personas en la actualidad. Hoy en día vamos a marcar una gran diferencia con lo que se conocía como el enfoque de sistemas y el enfoque actual de competencias. Antes, exclusivamente, se tomaba en cuenta de que todos los procesos de recursos humanos se interconectaban, tenían una relación. Y eso tiene bastante lógica. El enfoque de sistemas de por sí no se ha descartado, solo que se le han dado nuevas aristas con el tema de las competencias. Cuando hablábamos de enfoque de sistemas, únicamente enfatizábamos en la influencia que tenía un proceso sobre otro. Para ponerles un ejemplo, si tú hacías una buena descripción de puesto, un buen diseño del perfil de puesto, eso te iba a favorecer al momento de hacer tu reclutamiento. Si tú hacías un buen reclutamiento, eso te iba a favorecer al momento de hacer una selección. Si hacías una buena selección, eso te favorecía en la reducción en temas de capacitación por inducción, por ejemplo, ¿bien? Así que se tomaba simplemente en cuenta la influencia que tenía un proceso sobre otro, pero no de las características que debía tener una persona, sobre todo principalmente un ser humano, ¿okay? con el cual estamos trabajando dentro de una empresa, dentro de una organización. Esas características se denominan competencias. Y hoy en día estamos poniéndole bastante atención a que las personas que ingresan a mi institución y las personas que ya están dentro de la institución pues tengan esas características que hagan la diferencia entre una empresa y otra. En otras palabras, que tengan esas competencias. ¿Bien? Hoy día vamos a hablar de ello. Muchas gracias Leslie, Ruth, por asistir. ¿Okay? Y si hay alguna consulta, ya saben, ¿no? Creo que Ruth te subiste la semana pasada, así que si hay alguna consulta por ahí, pues pueden interrumpir la sesión. Nos vamos comentando de sus propias dudas. El tema es bastante amplio y los minutos bastante cortos, así que vamos a hacer una sesión bastante participativa. Bueno, para iniciar las competencias, ¿qué son? ¿Bien? Las competencias vienen a ser características que tiene toda persona, ¿ok? Y tienen ciertas peculiaridades. Al hablar de características, estamos diciendo que las competencias pueden ser observables, ¿ok? Las competencias a su vez pueden ser medibles. Las competencias incluso hasta pueden ser aprendidas. Es algo que en el tiempo una persona va a ir adquiriendo. ¿Okay? Son tres de las principales cualidades que tiene una competencia en el... Sí. Un minutito, chicos, hay un problema con... Hola. Hola. Cuéntenme, ¿me escuchan ahí? Confírmeme por favor alguien si me escucha. Sí, bien, Ruth, gracias. Les decía entonces que las competencias tenían tres cualidades, ¿ok? Que son observables, al ser observables son medibles y sobre todo una competencia se puede adquirir, es decir, se puede aprender. Bueno, dentro de las competencias destaca, por ejemplo, lo que sabe la persona, ¿ok? A nivel conceptual, a nivel técnico, a nivel práctico, todos los conocimientos que puede tener una persona forman parte de las competencias. Pero también hay, llamamos competencias a las habilidades que puede poseer y qué decirse de las actitudes. La semana pasada hablábamos de estos tres componentes. Para hacer una síntesis, entonces podríamos decir que una competencia está conformada por el conocimiento que tiene la persona, por la actitud que muestra y por la habilidad. Luego lo vamos a poder separar en diferentes características, tanto actitudes, conocimientos como habilidades, ¿ok? Pero dentro de un plano general son estas tres características que forman una competencia. Las competencias son individuales, obviamente, cada sujeto las tiene,
y lo ideal es que se puedan reflejar en el trabajo para hacer la diferencia con otras organizaciones, para establecer la ventaja competitiva. Bueno, vamos a distinguir dos tipos de competencias: las competencias técnicas y las competencias blandas, o también llamadas personales. Aquí quiero hacer una aclaración: a las competencias técnicas se le considera también competencias duras, ¿ok? O si queremos utilizar un término americano, ¿no?, norteamericano, se les considera como las competencias hard, que viene de duro, ¿ok? La palabra duro en español. Y las competencias blandas se les considera también competencias soft, que vendrían a ser la traducción blando en el español, del inglés, o también llamadas competencias personales, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de competencias técnicas, nos estamos refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver con conocimientos, ¿ok? O con alguna destreza técnica. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el proceso para establecer una cadena logística? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las leyes laborales vigentes en la actualidad? Eso es parte del conocimiento, ¿ok? O por ejemplo, si es que hablamos de una industria de metálica, ¿no?, como en la cual he trabajado, ¿no? ¿Cuáles son las normas de seguridad que debe tener la empresa para evitar accidentes? O ¿cuáles son los principios de ergonomía? Esos son conocimientos. Podemos decir de que esas son competencias técnicas. Cuando hablamos de competencias blandas, estamos haciendo mención más a la parte actitudinal que tiene la persona, lo que va a favorecer la interacción entre un grupo y va a favorecer también el desarrollo del trabajo, definitivamente. Las competencias técnicas se aprenden fácilmente, se aprenden a través de la misma escolaridad, como escribir, como leer. Esa es una competencia técnica, por ejemplo, ¿no? Y si es que hablamos ya del ámbito universitario, tú en la universidad puedes aprender a hacer un análisis financiero, puedes aprender a hacer una maqueta, puedes aprender a hacer un plano de una casa. Esa es una competencia técnica. Pero las competencias blandas se aprenden mediante la interacción social, ¿ok? Ese manejo actitudinal que tú tienes, esa habilidad que tienes para interrelacionarte con los demás, la única forma que lo puedas aprender es a través de la socialización. Bien, ¿le sucede eso a todos? Leslie, ¿también se paraliza tu pantalla y no se me escucha? Porque a lo mejor Ruth, puede ser un problema de tu propia conexión. Bien, vayan confirmándome. Voy siguiendo con la sesión en todo caso y me confirman si se paraliza también en tu caso, Leslie. ¿Ok? Bien. Bien, les decía entonces, las competencias blandas, la única forma de que uno las adquiera, ¿ok?, que uno las adquiere es a través de la socialización. Mientras tú socializas más, mientras tú estás expuesto más a un grupo de personas, te vas haciendo más hábil en cuanto a tus competencias blandas. Mientras tú estudies más, mientras tú te prepares más, te vas haciendo más hábil en las competencias técnicas. Aquí nosotros establecemos dos grandes diferencias, ¿ok? De una persona que sabe, ¿ok?, que es muy hábil, y de una persona que tiene las actitudes adecuadas para desarrollar un trabajo. Y yo les voy a poner aquí un ejemplo que a lo mejor les va a servir para entender esto de las competencias blandas. De nada sirve, colegas, ¿ok?, que una persona sepa mucho, ¿ok?, que una persona sea hábil en el trabajo, tenga una buena memoria, pueda citar textualmente, por ejemplo, si hablamos de abogados, las leyes, ¿ok?, si no tiene esa capacidad para poder interactuar con las demás personas, ¿ok?, si no tiene esa habilidad para manejar sus emociones. De nada les sirve, por ejemplo, si no, para las empresas, pues no es algo que nosotros busquemos, ¿ok? Así que de nada sirve el conocimiento cuando no está acompañada de las competencias blandas.
Bueno, establecida esta diferencia, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en competencias técnicas tenemos, pero como ya les había mencionado, por ejemplo, dominio del Office, dominio del SPSS, por ejemplo, el uso de Microsoft, dominio de algún idioma, una persona que sabe inglés, que sabe francés. Estamos hablando que tiene una competencia, ¿ok? El data mining, la programación o de sistemas, ¿ok? Esto se aprende definitivamente dentro de un ámbito de educación. Mientras que la competencia, o mediante la práctica, perdón, también, ¿ok? Se aprende mediante las habilidades interpersonales, como por ejemplo el autoestima y la inteligencia emocional, que más adelante vamos a hablar de ello, ¿okay? Después tenemos las habilidades interpersonales, que algunas de ellas podemos citar como el equipo, el liderazgo, la asertividad dentro de la comunicación, y algunas ligadas a orientado al logro, a las metas, una persona que sabe negociar en cuanto a un conflicto, que sabe planificar, organizarse, que tiene esa capacidad de análisis, de toma de decisión y creatividad. Esas cosas, chicos, por más de que pues no las van a adquirir como competencias técnicas. La única forma de adquirirlas realmente es a través de la propia interacción. ¿Okay? Cuando hablamos de habilidades intrapersonales, nos referimos aquí a que tenemos en nuestro interior, que depende exclusivamente de nosotros, que las sentimos de manera individual, mientras que cuando hablamos de habilidades interpersonales nos referimos a cómo interactuamos con las demás personas, para aclarar estos dos términos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, Leslie, Ruth, ¿cómo vas? ¿Mejor tu conexión, Ruth? ¿Ya no se corta? Muy bien. Les hablaba de la inteligencia emocional. Bien. Hoy en día, chicos, esta es una de las competencias que más evaluamos al momento de hacer una selección de personal. ¿Ok? A nosotros nos interesa, chicos, que una persona sepa controlar sus emociones, sepa gestionarlas. Porque ustedes mismas que están dentro de un ámbito laboral probablemente sabrán de que la mayoría de problemas no se soluciona con conocimiento. La mayoría de los problemas se solucionan sabiendo gestionar nuestras emociones. La mayoría de conflictos tienen digamos, su solución en personas que son inteligentes emocionalmente. ¿Okay? El conocimiento se adquiere fácilmente, pero la inteligencia emocional no. La inteligencia emocional, como otras características psicológicas, va a demandar su tiempo. ¿Okay? Por ello es que nosotros a veces en el plano de la selección preferimos quedarnos con la persona inteligente emocionalmente y que no tiene conocimiento, probablemente un área, que aquella que tiene conocimiento, inteligencia emocional. Es fácil, pero aprender a ser inteligente emocionalmente lleva su tiempo. ¿Okay? La inteligencia tiene sus propias dimensiones, vamos a analizarlas. Está el autocontrol, que es la capacidad para gestionar tus propias emociones. La motivación, la empatía, que se entiende como la persona. Eso es una metáfora, ¿ok? Físicamente, psicológicamente, también es imposible observar tal cual la otra persona lo observa, muy próximo a lo que la persona siente, observa, piensa, experimenta. Cuando uno es empático, logras entender al otro ser humano.
Las habilidades sociales están aquí también, que vendría a ser la capacidad para colectiva, y está también el conocimiento de uno mismo. Cuando uno tiene conocimiento de uno mismo, chicos, yo creo que las otras dimensiones funcionan de mejor manera. ¿Ok? Identificas, por ejemplo, cuando estás a punto de perder el control y mediante ello, pues buscas una solución mucho más razonable, ¿ok? Que discutir o que pelear, ¿no? Vamos a ver, dentro de otras habilidades están las competencias de logro y acción, orientado al logro, la competencia de ayuda y servicio, la competencia de influencia, la competencia gerencial, las competencias cognitivas y las competencias emocionales. Todas ellas son parte de la inteligencia emocional. Y obviamente, como les decía, no surgen de la noche a la mañana, surgen a partir de las experiencias. Ahora que hablamos de las experiencias, permítanme citar una frase que para mí abarca mucho de la inteligencia emocional. Dice que la persona que viaja, lee e interactúa con las demás personas, pues es una persona que crece inteligente emocionalmente. Y es bastante cierto, colegas, cuando uno va a otra realidad, incluso hasta otro país, a una realidad mucho más lejana, aprende a ser tolerante, ¿ok? Aprende a que no todo está bajo tu control, aprende a salir de los problemas, ¿ok? Cuando uno se motiva a experimentar nuevas cosas, aprende todas estas situaciones, ¿ok? Aquellos que han crecido limitados en ello, pues van a tener problemas a futuro. Preguntarán muchas veces, ¿por qué no me...? Quizás no es un tema de conocimiento. Quizás es un tema de inteligencia emocional. Por el cual el primer puesto de su código. El primer puesto de su promoción. Pero eso no indica necesariamente que sea... ¿okay? Por eso es que a veces los primeros puestos no necesariamente son los que obtienen los mejores trabajos. ¿Okay? Y hablando de evaluación, ¿cómo podemos evidenciar dentro? Nosotros podemos ver si es que una persona sabe inglés, por ejemplo, o sabe el Microsoft Office a través de un examen. Yo estoy reclutando a una y es fácil que ella me demuestre si sabe inglés. Le tomo un examen de inglés, le tomo un writing, un reading, un listening, inmediatamente sé si la persona sabe o no sabe el inglés, ¿no? Puedo hacer simulaciones también, ¿no? Le puedo pedir a la persona que establezca una conversación de negocios en idioma inglés y fácilmente lo puedo evaluar, fácil de corroborar. Igual sucede con el Office. Yo le puedo decir que me cree una tabla en Excel, ¿no? Y que me saque promedios y es sencillo, ¿ok? Incluso tomando el mismo ejemplo de la secretaria, una de las competencias técnicas es que sepa redactar documentos. Yo le puedo pedir que me redacte una solicitud y la evidencia está más que clara, ¿ok? Cuando me redacta la solicitud y sé que lo ha hecho bien, o tal vez sé que lo ha hecho mal y sé que no tiene esa competencia. Bueno, en competencias técnicas entonces, para resumir, fácil de ser evaluados a través de exámenes y simulaciones. Las competencias blandas son un poco más complicadas de ser observadas, requiere de mayor creatividad para poder evidenciarlas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han pasado por un tema de selección de personal, o sea, han sido las personas que han postulado y han pasado por dinámicas o juegos, que tal vez lo llamado comúnmente juegos, ¿okay? O dinámicas. Ustedes dirán, bueno, qué actividades a veces para más tontas y ridículas, ¿okay? Por ejemplo, simular que el barco se va a hundir y que tú te tienes que salvar, ¿no? Dirán, bueno, ¿y de qué me sirve eso realmente? ¿De qué le sirve a la persona que me está seleccionando? Pues yo le diré que le sirve de mucho. En realidad,
poco nos importa quién se salve en ese barco, si es que hablamos de esa dinámica, ¿no? A nosotros más nos interesa el proceso que se lleva a cabo en la dinámica, o sea, lo que surge durante las dinámicas. Ahí surgen temas de cómo te comunicas, cómo lideras, cómo incluso controlas tus propias emociones, cuáles son tus estilos más comunes de comportamiento, si son pasivos, agresivos o asertivos. Esas dinámicas pues sirven muchísimo para evidenciar competencias dentro de los postulantes. Otra forma de evidenciarlo es a través de las entrevistas y la observación que uno realiza. El lenguaje corporal habla mucho de la persona. El 82% de la comunicación depende de tu cuerpo. Y en tu cuerpo está, por ejemplo, los gestos, la postura, la proxemia, que es la cercanía entre personas, ¿ok? Los aspectos paralingüísticos, eso se observa mediante la entrevista y corrobora muchos aspectos de tu personalidad y de las competencias. Luego están las pruebas psicométricas o también las pruebas proyectivas. En las pruebas psicométricas son aquellas que te toman, por ejemplo, como opciones con escalas y te piden señalar cuál comportamiento se relaciona más contigo, ¿ok? También hay pruebas para evaluar inteligencia emocional, basándonos en este modelo, ¿okay? de selección de afirmaciones. Tenemos pruebas proyectivas también, en la cual te hacen dibujar comúnmente a una persona bajo la lluvia, o te hacen dibujar una casa, un árbol y una persona, o te hacen dibujar únicamente a una persona y luego escribas una historia sobre ella. Este tipo de exámenes, pues, o de pruebas psicológicas, evalúan competencias blandas. Este tipo de pruebas habla mucho de tu personalidad, habla mucho de tu control de emociones, habla incluso de cómo tú interactúas contigo mismo y cómo interactúas con tu medio externo, entre otras características que pueden evidenciarse, ¿ah? Por ello es que aquí los psicólogos entramos a tallar muchísimo, sobre todo en la evaluación de competencias blandas. En competencias técnicas lo puede hacer realmente cualquier persona que esté capo o diestro en lo que va a aplicar, ¿no? Pero en habilidades blandas sí, los psicólogos tenemos mucho que hacer aquí. Interactuamos muchísimo en este proceso. Bien, ¿cómo vamos, Ruth, Leslie? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se va entendiendo todo o desean que explique algo más? Bueno, vayan formulando sus preguntas, ¿ok? Yo estoy seguro que este tema sí trae muchas preguntas y tiene que quedar muy en claro. Sí, Ruth, competencias blandas tenemos para hablar muchas horas, ¿ok? Y si lo sacamos de acuerdo a algunos puestos, pues vamos a ver que algunos puestos requieren estratégicamente algunas competencias blandas más que otros puestos. Para ponerte un caso, un vendedor, ¿qué competencia blanda requiere? Requiere de la persuasión, ¿okay? La capacidad para persuadir sobre alguien, influir sobre alguien para que adquiera un producto, ¿okay? No se desarrolla de la noche a la mañana. Muchas personas, miren, sin estudios, te pueden vender algo mejor que una persona que ha recibido la mejor capacitación sobre persuasión. ¿Okay? Y esa competencia no la ha desarrollado en un entorno académico, lo ha desarrollado en la vida. ¿Okay? Yo he conocido a muchas personas que sin ser o sin tener una capacitación, pues son mejores que aquellas que sí lo tienen. Particularmente yo soy malísimo vendiendo, por ejemplo. Y bueno, mi puesto no lo requiere. Mi puesto o las actividades que yo hago, pues felizmente que no la requieren. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se evidencian las competencias? Dentro del proceso de gestión de personas vamos a encontrar diferentes maneras en las cuales se van a evidenciar. Por ejemplo, el nivel nulo es cuando esta competencia no aplica para el puesto. En mi caso, ¿no?
soy reclutador. ¿La capacidad de persuasión aplica para mi puesto? No, no es necesario. ¿Ok? No es necesario que yo tenga esta capacidad. Por ende, el primer peldaño se aplica a mi puesto. La competencia de persuasión simplemente no aplica. Después tenemos ya las diferentes peldaños o escalas que van a ir desde el menos evidente hasta aquel que excede en las expectativas. El no demostrado es cuando, a pesar de todo lo que nosotros hemos evaluado, no ha habido oportunidad de que el participante evidencie esa competencia. Ojo, no es que no la tenga probablemente, sino que aquí hay dos cosas. Quizá las actividades que yo he aplicado no ha permitido evidenciarlo, o simplemente la persona, ahí me corrijo, que no la tiene de por sí. En desarrollo es cuando se evidencia un nivel básico, tiene la competencia, pero lo aplica de manera bastante simple, superficial, no tiene un dominio, ¿okay?, de esta competencia, como si la pudiera tener cuando observamos en desarrollo. Y cuando observamos en sobresalientes, cuando excede las expectativas. Es decir, tiene la competencia, pero sobresale dentro de todas estas. Así es. Y qué bueno, Ruth, que lo menciones, este punto sobre el CV relacionado al conocimiento, pero no a las competencias blandas. Hoy en día, mejor dicho, anteriormente, el CV era el principal instrumento para saber si contratábamos o no a una persona. ¿Ok? Hoy en día no. El CV lo que nos permite únicamente es hacer un primer filtro. Pero más adelante ya no va a pesar el CV. Más adelante lo que van a pesar son las entrevistas por competencias, las dinámicas que nosotros podamos hacer, ¿no? O cualquier otra estrategia dentro del proceso de selección, que nos van a evidenciar esas competencias blandas. El CV hoy en día ya no pesa tanto como en otras épocas. Claro que hay requisitos que sí son indispensables. Por ejemplo, a ver, si es que yo estoy contratando a un especialista en salud, ¿ok? Y ese especialista en salud va a firmar documentos, pues sí es importante que esté colegiado, por ejemplo, ¿no? Y eso sí se tiene que reflejar en el CV y va a ser uno de los primeros filtros. Más adelante ya van a pesar las competencias blandas, pero sí, los primeros filtros sí se hace con CV, definitivamente. No es lo importante, pero sí ayuda. Así es. La entrevista es determinante, Ruth, al momento de hacer una contratación. Incluso en las selecciones masivas, cuando uno, por ejemplo, tiene que reclutar a muchas personas, se hacen entrevistas rápidas. ¿Okay? Se hacen entrevistas bastante rápidas. Ya dependiendo de la importancia del puesto, ¿okay?, de la jerarquía del puesto, de la complejidad del mismo, las entrevistas se van haciendo más profundas, pero siempre es un factor indispensable. Incluso no se omite en ningún puesto, siempre va a estar presente. Cualquier otra etapa de la selección puede anularse, menos una entrevista. La entrevista es la oportunidad de conocer a tu candidato. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de las competencias en las organizaciones, vamos a establecer en principio que, voy a correr un poquito, ¿ok? Tenemos tres tipos de competencias, o tres niveles de competencias, perdón, ¿ok? Tenemos las organizacionales o estratégicas, las jerárquicas o de rol, y las funcionales o de posición, ¿ok? Cuando hablamos de las organizacionales o estratégicas, nos estamos refiriendo a aquellas que van a poseer todos los puestos, ¿ok?, que va a estar presente en todos los puestos. Esas competencias se le consideran competencias generales, ¿ok?, que van a tener todos los puestos, y muchas de ellas se relacionan a los valores de la institución. Por ejemplo, temas de innovación, de vocación de servicio. Esas son competencias generales. Si hablamos de un colegio, o poniéndoles el caso de la Universidad de Lambayeque, ¿ok?,
Es indispensable que tengan vocación de servicio. Todos los trabajadores, todos los docentes, incluso todo el personal administrativo. La vocación de servicio es algo que siempre tiene que estar en una institución, sobre todo de formación, y tiene que estar presente en todos los colaboradores. A eso nos referimos cuando hablamos de competencias organizacionales o estratégicas, bastante relacionadas al tema de los valores institucionales. Para ponerles un ejemplo, ¿ok? Ustedes conocen este logo, ¿verdad? Este logo es del iPhone, del iPad, ¿verdad? Y es el logo de la empresa Apple. Algunos de ustedes habrán escuchado cómo son las cosas en Apple, a lo mejor habrán visto una película también. Hay muchas películas sobre Steve Jobs, sobre todo después de su muerte, salieron unas 3 películas. Y verán de que una de las competencias que prima dentro de todos los colaboradores es la innovación. Todo colaborador, todo trabajador que esté dentro de la institución tiene que tener como competencia la innovación, sea cual sea su puesto. Es algo que va a estar de manera general en cada una de las personas, o se requiere de cada una de las personas que están dentro o que vayan a ingresar. A ello se refieren las competencias organizacionales o estratégicas. Competencias que van a estar dentro de todos los puestos, dentro de todos los colaboradores. Cuando hablamos de competencias jerárquicas o de rol, nos estamos refiriendo a las competencias que tienen cierto grupo de personas que se ubican dentro del mismo nivel jerárquico. ¿Ok? Por ejemplo, todos los que ocupan cargo de coordinadores, todos los que ocupan cargo de directores, todos aquellos que tienen una jefatura. Ellos van a tener ciertas características particulares, ¿okay? Que los van a diferenciar de personas con diferentes jerarquías, sea inferior o sea superior. Si es que hablamos de un coordinador, podemos decir que una de las competencias puede ser su capacidad para planificar. Si es que hablamos de un director, una de sus competencias puede ser la toma de decisiones. Por ejemplo, en el gerente corporativo, ¿cuál puede ser una de las capacidades que puede poseer un gerente corporativo? Una de las competencias. ¿Qué se les ocurre? Todo gerente corporativo, ¿qué debe de poseer? Yo les voy a decir una, ¿eh? Mientras van pensando les voy a mencionar, ¿no? Un gerente corporativo tiene que liderar. Entonces, una de las competencias que debe poseer es el liderazgo, diferente a otra persona. Por ejemplo, si bien es cierto, el liderazgo es un factor buenísimo en las organizaciones, hay algunos puestos que no los van a requerir, sobre todo puestos en los cuales no tengan personal a cargo. ¿Okay? Ahí no va a ser importante el liderazgo. Pero en un gerente corporativo o en los gerentes corporativos sí se necesita esta capacidad, sí se necesita esta competencia. ¿Okay? A eso se refiere con las competencias jerárquicas o de rol. Competencias que van a poseer todas las personas de una misma jerarquía o de una misma posición dentro del puesto. Y finalmente tenemos iniciativa también. Muy bien, Rod, debe de tener iniciativa un gerente corporativo. ¿Okay? Y finalmente tenemos las competencias funcionales o de posición. Estas competencias son específicas para cada puesto. ¿Okay? Van a ser las competencias que van a distinguir entre una persona que ocupa cierto puesto con otra persona que ocupa otro puesto. Para ponerles un ejemplo, un analista de marketing, ¿qué debe de tener como competencia? Un analista de marketing. Un analista de marketing, le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Debe de tener, como su nombre lo dice, capacidad de análisis, ¿ok? Debe de poseer como competencia técnica, ¿ok? Conocer sobre el Excel, por ejemplo.
como competencia técnica debe de poseer o debe conocer el SPSS, que es un programa que te permite sacar resultados estadísticos, ¿ok? Como competencia también debe saber, competencia técnica debe saber los principios de neuromarketing, ¿ok? Para que pueda aplicarlos a sus organizaciones. Debe de tener como competencia blanda innovación, creatividad, ¿ok? Son competencias que debe poseer y que son específicas al puesto. ¿Qué otro puesto no lo va a requerir? Que no son generalidades. Bueno, para ir acabando, vamos a hablar de la gestión por competencias dentro de cada puesto, ¿ok? Vamos a ir acá, dentro de cada proceso, perdón. Dentro de la gestión de personas, nosotros tenemos ciertas funciones o ciertos procesos que realizamos. Por ejemplo, está la descripción de puestos. Vamos a hablar de la descripción de puestos. Cuando hablamos de descripción de puestos, nos referimos a poder detallar cuáles son las características que va a tener la persona que asuma este puesto, ¿ok? Cuáles son las condiciones bajo las cuales va a trabajar la persona, qué tipo de estudios requiere, en general, cuáles son los requisitos, ¿okay? Cuáles son las condiciones laborales bajo las cuales la persona va a trabajar. Eso es lo que realizamos en una descripción de puesto. Detallar toda esa información en un documento, ¿okay? Y tener que cada puesto tenga su propia descripción. ¿Cómo aplicamos entonces el enfoque por competencias a la descripción de puesto? Toda descripción de puesto debe de contener las características que debe de poseer la persona que ocupe esa posición o ese puesto, ¿ok? Por ello es que ya no describimos en cuanto a solo conocimientos técnicos, sino también competencias blandas que debe poseer. Cuando hablamos de reclutamiento, estamos haciendo mención al proceso por el cual nosotros convocamos a que las personas postulen a nuestra institución. Cuando hacemos esta convocatoria, y seguro habrán visto en los periódicos, se señalan ciertas características. Por ejemplo, se le dice con capacidad para tomar decisiones, ¿no? Con conocimiento del idioma inglés. Ese anuncio que aparece tanto en un periódico como que aparece en la web, describe competencias, ¿okay? Y la persona que postula tiene que pensar o tiene que analizar si posee esas competencias. No solamente se pide a un arquitecto, como los anuncios bastante pequeñitos, ¿okay? Sino que en un proceso de reclutamiento adecuado, nosotros tenemos que colocar las competencias que debe de poseer esta persona que va a postular. Hoy en día muchos de los avisos o de los anuncios, ¿okay? Reflejan las competencias que posee. Después tenemos el proceso de selección. En la selección, ya se imaginarán ustedes, nosotros vamos a elaborar etapas dentro del proceso de selección que me permitan corroborar que la persona tiene y posee las competencias que yo he señalado en el puesto, ¿ok? En lo primero, vamos a marcarlo acá, ¿ok? Yo voy a observar que con cada proceso que yo diseñe, que la persona que estoy entrevistando, que está haciendo la dinámica, posee las competencias que yo he colocado en mi descripción de puesto. Por ejemplo, si yo he puesto en la descripción de puesto que debe tener iniciativa, en mi proceso de selección debo de establecer estrategias que me permitan observar la iniciativa de este participante, de este postulante. Muy bien, en formación y desarrollo, vamos a pasar al otro. En formación y desarrollo se refiere a capacitaciones, ¿ok? A las capacitaciones que recibimos, a los entrenamientos que se dan, a las asesorías incluso dentro del puesto. Toda capacitación o todo entrenamiento debe de estar direccionado a la formación de una competencia, ¿okay?
Hay capacitaciones, por ejemplo, que se centran más en el conocimiento, ¿ok? Hay capacitaciones que se centran más en las actitudes o se centran en formar en una habilidad, ¿ok? Pero toda capacitación que yo realice, debo de planificar sobre qué competencia busco yo que mi colaborador desarrolle. En la gestión de desempeño, como penúltimo proceso, están en primera instancia la evaluación que nosotros realizamos de nuestros colaboradores, ¿ok? La evaluación de desempeño que realizamos de nuestros colaboradores. La evaluación debe centrarse en competencias propias de su puesto, ¿ok? Nosotros no podemos, por ejemplo, pedirle a una persona o evaluarle la persuasión, volviendo a este caso que hemos estado trabajando, cuando su puesto no lo requiere. No podemos decir que la persona no posee persuasión y calificarla mal cuando su puesto realmente no lo requiere. Entonces, cualquier evaluación y gestión de desempeño que nosotros realicemos tiene que estar acorde a las características que realmente requiere el puesto. Ya. Bien, Rod. Para contestar tu pregunta, depende mucho de las características de tu puesto. Generalmente, las evaluaciones de desempeño se hacen de manera cíclica, ¿ok? Cuando acaba una etapa se hacen las evaluaciones, o cuando hay un corte. Por ejemplo, si tus metas son mensuales, pues te evaluarán mensualmente, ¿ok? Si tus metas son diarias, se evaluará diariamente. O si tus metas son semestrales o trimestrales, se evaluarán bajo ese periodo de tiempo. Todo va a depender mucho del ciclo en el cual tú inicias y concluyes ciertas actividades, ¿ok? Para que se pueda realizar una evaluación de desempeño. Generalmente las evaluaciones de desempeño se hacen 2 veces al año, ¿ok? Una primera evaluación a la mitad del año y una última cuando estamos acabando el año, ¿ok? Pero eso va a depender de cada institución. Ahora, cuando hablamos de evaluación de desempeño, hay dos cosas que evaluamos: la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, nos referimos a los números. Si tú has alcanzado el porcentaje o los números requeridos. Esa parte es bastante objetiva. O lo lograste o no lo lograste. ¿Ok? La parte cuantitativa. Y cuando hablamos de la parte cualitativa, nos referimos más a las habilidades blandas, del cómo hiciste tu trabajo. ¿Ok? La primera es cuánto y la segunda es el cómo hiciste tu trabajo. Y eso, bueno, no requiere un proceso más, digámosle, un poco más complicado, un poco más extenso en comparación a la parte cuantitativa, ¿no? En la parte cualitativa requiere que tu jefe, ¿no?, o la persona que te esté evaluando piense, ¿no?, cómo has desarrollado tu trabajo. Bien, y finalmente tenemos la parte de la compensación y beneficios. ¿Y cómo se aplica esto entonces al enfoque por competencias? Cuando hablamos de beneficios y compensaciones, nos referimos a cuánto recibe la persona, sea monetario o no monetario. ¿Okay? Cada puesto debe remunerar de acuerdo a las competencias requeridas. Si tu puesto requiere un mayor número de competencias, pues tus beneficios y tus compensaciones serán mayores. Si tu puesto no requiere o tener tantas competencias, tu remuneración es menor. Poniéndonos un caso, cada puesto dentro de la organización es importante definitivamente, ¿ok? Pero poniéndonos el caso de la persona que se encarga del aseo de la institución, de barrer las oficinas o de limpiar las mesas, ¿ok? ¿Se requerirán muchas competencias para hacer esta labor? La pregunta es, ¿se requieren muchas competencias? ¿Es demasiado complicado hacerlo? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? Definitivamente no, no se requiere demasiadas competencias para hacer esto. Entonces, si es que hablamos proporcionalmente, a menor competencia, menos sueldo, ¿ok? Mientras más competencia requiere tu puesto, más
es el sueldo, más es tu compensación. Por eso es que los sueldos tienen que ir, la escala de sueldos tiene que ir de acuerdo al número de competencias que requiere la persona para desarrollar determinada función. Así es como se aplica el enfoque de competencias en las compensaciones y beneficios. Bien, para ir acabando, vamos a establecer algunas conclusiones. Bueno, en principio, la gestión por competencias no se va a desarrollar a lo largo de todo el proceso de gestión de personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las competencias pueden ser tanto generales, corporativas, ¿ok? O pueden ser específicas o funcionales. Hay que tener en cuenta también, Ruth, para cerrar la sesión, que las competencias pueden ser observables, medibles y aprendidas, ¿ok? Y que cada proceso dentro de la gestión de personas incorpora estrategias para poder analizarlas, para poder observarlas, para poderlas medir. Otra de las conclusiones que puede estrategia de la organización y va a definir parte de ella. Y por último, quería explicarles algo que se conoce como el principio de transferencia. El principio de transferencia es, por ejemplo, que la persona posee cierta competencia durante la entrevista, bueno, que estas competencias van a ser replicadas dentro del ámbito laboral. Es por eso que nosotros realizamos todo este tipo de simulaciones, es por eso que realizamos este tipo de actividades, porque creemos en el principio de transferencia, ¿okay? Que lo que hace la persona en un momento determinado lo puede replicar dentro de la institución o dentro de la organización. Bueno, Ruth, eso es todo por hoy en cuanto a mi participación. No sé si tienes alguna consulta para ir cerrando. Leslie, a lo mejor. Listel. Bien, voy a darles unos minutitos mientras redactan quizá alguna consulta. Bueno, mientras va redactando, mencionarles nada más, ¿no? La siguiente semana vamos a continuar, ¿no? Obviamente con estas sesiones y el tema de análisis que habíamos analizado dentro de cómo se aplica el enfoque por competencias. Aquí está. Vamos a hablar la próxima semana de la descripción de puestos. La descripción de puestos es el proceso central sobre el cual se van a diseñar los otros procesos. Es importante que la siguiente semana también puedan asistir ustedes para poder hablar de un poquito de ello y también contestar algunas dudas que surjan en eso. Bueno, Ruth, veo que no hay ninguna pregunta. Leslie, bueno, simplemente agradecerles por su asistencia el día de hoy. Recuerden revisar el material que se les ha enviado adjunto y también esta sesión. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Fin de semana. Chao, chao.